Andrés Chávez es candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Pachuca. Ahora recorre parte del centro histórico de la ciudad y te saludo con gusto, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edmundo, muy bien. Qué bueno. Y listos y caminando nuestra ciudad, nuestra hermosa ciudad, aunque hay algunos pequeños detalles. Pues ni tan pequeños, porque es la queja de la población, ¿no, Andrés? Así es, sí, la verdad que los servicios municipales en general es de lo que habla mucho la gente, pero hay otros temas, también está el tema del empleo, que es algo fuerte que hoy estamos viviendo. Pues sí, estamos en medio de la pandemia, pero para efectos de esta charla podemos quitarnos el cubreboca. Claro. Y caminar. Ahora escucho las campanadas de la iglesia de San Francisco, sí, emblemática, pero en un septiembre, casi la fiesta de San Pancho sin feria, Andrés. Muy diferente, pero bueno, pues la pandemia es lo que nos ha afectado. Comercio, tradiciones. Creo que hay mucho por hacer en cuanto al rescate de los parques, de los jardines, del centro histórico. ¿Qué te dice la gente, Andrés? Sí, mucho. La gente siente abandonada. Caminamos un poco sobre... La gente siente abandonada la ciudad, se siente sola, y hay que atenderla, el sentir de la sociedad. Y muchos son los parques, las avenidas, las calles, pero pues hay que trabajar mucho, pero hay que hacerlo. Tú traes, en tu calidad de candidato a la presidencia municipal de Pachuca, ¿algún plan concreto para rescatar y embellecer los espacios más representativos de la ciudad? Sí. Antes de pensar en nuevos espacios, queremos recuperar los que ya tenemos, espacios como estos que tenemos hoy, fuentes, los que están de adorno, literalmente, que no pueden funcionar, que hay agua estancada, que son focos de infección y que así llevan ya varias administraciones. Entonces lo que queremos es reactivar los parques que ya tenemos, las áreas verdes que tenemos, realmente hacerlas verdes, que sean espacios recreativos y donde pueda convivir la familia, que es la base de mi proyecto. Oye, tú eres muy joven, Andrés. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. 31 años. 31 años. Fui papá muy joven, a los 19 años. Ya. Hoy tengo ya un hijo de 11 años, una bebé de 2 años. Pachuqueños. Sí, claro. Hidalguenses, pachuqueños y muy contento, la verdad. Y muy contento también de este nuevo reto. Me gustan los retos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Andrés Chávez, candidato a la presidencia municipal. Ya hace unos días pasamos aquí dándoles volantito, pero queremos decirles que este es un proyecto nuevo, un proyecto diferente, joven, que queremos sacar adelante el comercio. Soy comerciante, entiendo lo que estamos pasando, sé que no le estamos pasando bien, pero hay que apoyarnos y que sepas que vamos a estar bien y que queremos salir adelante. Muchísimo gusto, yo soy Andrés Chávez. Cuídate, muchas gracias. Soy comerciante, tengo un negocio desde hace 11 años, a la par que fui papá. Dije, pues hay que chambear, no hay de otra. A la industria restaurantera le pegó muy duro la pandemia, ¿no? Creo que fue los sectores más afectados, por obvias razones. Se tuvieron que cerrar los restaurantes, los changarros, los lugares donde todos frecuentamos. Y sí, son tiempos difíciles. Hoy van poco a poco recuperándose, pero sin duda que necesitan del apoyo de todos, ¿no? Pues sí, apoyando el consumo local, claro. Soy comerciante, soy joven, padre de familia, queremos que Pachuca salga adelante, hay que ayudarnos entre comerciantes, sabemos que le estamos pasando mal, pero hay que sacar adelante esto, sí se puede. Aquí estamos, mi amigo. Cuídense. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, cocineros, meseras, meseros, se quedaron sin empleo, Andrés. Claro, ¿no? Hay un tras bambalinas atrás de cualquier restaurante. Desde garroteros, los meseros, la gente de limpieza, y hoy no tienen chamba. Y te quiero decir que lo que más nos piden ahorita en la campaña, la gente, su sentir, es el empleo. La gente no quiere ya que el gobierno le regale nada, no le interesa. Lo que quiere es que los dejen trabajar. Sí pueden otorgar licencias, permisos, en fin, que propicien el desarrollo económico. ¿Tú traes algo así en tu agenda, Andrés? Sí, traemos una de las propuestas y compromisos que hemos adquirido, no solo con los jóvenes, sino con la gente que quiera abrir su negocio, emprender un proyecto, es que el gobierno sea un facilitador. Y como una de las propuestas que traemos es para la gente que quiera abrir, los primeros 2 años de predial serán condonados por parte del ayuntamiento
Y el primer año de tramitología en temas de licencia de funcionamiento corre por cuenta del gobierno. Queremos ser... Del gobierno municipal que tú encabeces. Así es, sí, claro. Ya. Y necesitamos apoyarnos, o sea, necesitamos nuevos negocios, necesitamos nuevas fuentes de empleo y el gobierno debe de ser esa plataforma que facilite para que se haga eso. A ver, Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me permiten pasar? Ya pasé, ¿verdad? Ah, sí, igual, ¿verdad? Bueno, vengo aquí a saludar. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Andrés. ¿Cómo estás? ¿Bien? Creo que Pachuca hoy requiere de una nueva vocación en paralelo a la que ya tenemos de comercio, que es el turismo. O sea, Pachuca debe de tener una nueva vocación. Hemos tenido 3 a lo largo de la historia: ganadería y agricultura hace 150, 200 años, minería, que sucumbió. comercio. Hoy necesitamos una vocación nueva y mi propuesta es el turismo. Estamos en una ubicación geográfica privilegiada, a unos kilómetros del que va a ser el nuevo aeropuerto. Somos un estado que colinda con Tlaxcala, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, el Estado de México. Hay mercado para el turismo. Entre comerciantes diríamos, aquí hay de dónde sacarle. Entonces, queremos hacer de Pachuca un polo regional y queremos que Pachuca sea el corazón de México, el corazón de México. ¿Qué otros sitios identificas tú de Pachuca susceptibles para detonar el turismo? Tenemos el tema de la minería. A mí me gusta hacer mucho una comparación porque es una cultura muy parecida. El centro de la ciudad de Zacatecas, que es una ciudad... O Guanajuato, o Guanajuato, que es una ciudad, o San Miguel. O sea, hay lugares que colindan mucho en características con nuestra ciudad. Y Zacatecas, Guanajuato, pues lugares mineros también. ¿Cómo resumirías tú el principal sentir, las principales demandas de la población, Andrés? La gente nos ha recibido, nos ha aceptado la plática y la gente está convencida que Pachuca, más allá de colores, necesita un cambio de perfiles. Y es ahí donde yo vengo con toda la energía, las ganas de decirles: Pachuca sí puede salir adelante, Pachuca sí puede ser una mejor ciudad. Queremos que Pachuca gane, que las familias ganen y que nos vaya mejor a todos. Ojalá y que nos vaya mejor a todos. Así Te es. agradezco mucho, Andrés, estos Muchas gracias. minutos y la disposición Muchas gracias, en tu agenda. Fernando. Muchísimas gracias. La pandemia Así es.